Hoy vamos a hablar de cómo entrenamos, cómo somos capaces de transmitir nuestras ideas al campo, de dónde venimos, qué es lo que se hacía antes, cómo estamos trabajando ahora, qué es el trabajo analítico, qué es el trabajo global y qué es el trabajo sistémico. ¿En qué me va a ayudar conocer eso? ¿En qué me va a ayudar saber cómo se trabajaba antes? ¿Es tan malo el entrenamiento analítico como todo el mundo lo pinta? ¿Debemos entrenar siempre de manera global, siempre con oposición? Hoy vamos a hablarlo, pero para eso es fundamental que entendamos de dónde partimos, dónde está el inicio, qué es lo que hemos hecho antes. Lo tradicional era el fútbol de calle, donde los niños estaban en las plazas jugando, divirtiéndose, sin normas, sin reglas. Y a partir de ahí, alguien tiene la idea de que eso lo debemos convertir en un deporte. Lo debemos convertir en algo reglado, algo con normativa. Ese fútbol donde los niños están jugando en la calle, donde los niños sin ninguna reglas están disfrutando del deporte, están practicando ese deporte, ese fútbol empieza a cambiar. Pues muchos jugadores crecieron en la calle jugando partidos de 3 para 3, partidos de 4 para 4 y no había porterías. Las porterías eran dos bambas, dos bolsas, un árbol, una bamba. Eran cosas que los jugadores inventaban para poder jugar a fútbol, para poder disfrutar de este deporte. Y nosotros, los entrenadores y las escuelas formativas, hemos sido los que a partir de ver esa situación hemos generado este deporte más reglado, este deporte donde ya trabajamos en un campo de fútbol, donde ya trabajamos con unas condiciones mucho mejores, porque no hay baches, porque no hay desniveles en los campos, pero ¿es bueno realmente que ese fútbol de calle lo hayamos perdido? ¿Somos tan importantes los entrenadores para que el jugador se desarrolle? ¿O el jugador aprende a pesar de los entrenadores también? Pues los jugadores en la calle aprendían. Jugaban contra gente más mayor y aprendían cómo regatear, cómo proteger el balón. A través de ensayo y de error. De ensayo y de error. De ensayo y acierto. Porque cada vez que se equivocaban, aprendían. Y no necesitaban que el entrenador estuviese detrás para corregirles. Porque en ese contexto se desarrollaba la creatividad, pero de repente tenía un bache y tenía que ser capaz de hacer un regate corto. Se desarrollaba la autonomía, porque jugaba contra alguien más mayor y quizás no podía regatearlo. Quizás tenía que hacer un pase para superarlo. Pero eso lo entendí a través de equivocarme muchas veces, de chocarme contra la pared, de chocarme contra el muro que era esa persona, que ese jugador yo no podía pasar. Y a partir de ahí empezamos a entender el pase para superar a ese rival, pero no por necesidad propia del jugador, sino porque entendimos que o la pasaba o no iba a ser capaz de superarlo. Y eso lo aprendimos en la calle. Lo aprendimos en ese juego de 3 para 3, de 4 para 4 en un parque. Aprendimos a cómo tomar buenas decisiones. Cuándo debía soltar balón, cuándo debía conducir. Y hoy, ese contexto del parque, todo lo que aprendíamos en el parque ha desaparecido. Porque ya no se puede jugar en las plazas, porque ya no hay campos que se pueda acceder de manera gratuita y puedas jugar. Y cada vez está mucho más delimitado las zonas concretas para poder jugar. Las canchas de fútbol, los pequeños parques, cada vez más hay carteles de no se puede jugar a pelota. Y eso hace que el jugador, el fútbol de calle, lo pierda. Y por eso hoy es muy importante conseguir reproducir en los entrenamientos algo parecido a lo que pasaba. Algo parecido a esos partidos de 3 para 3, de 4 para 4. Ese fútbol de calle que nos permitía tener jugadores inteligentes, tener jugadores creativos, con buenas tomas de decisión, muy precisos técnicamente. Y el entrenamiento, en principio, iba a ayudar a potenciar eso. Se creó el entrenamiento para llevar ese jugador de la calle a un fútbol mucho más organizado. El problema es que se inició con un método completamente contrario a lo que los jugadores hacían. Los jugadores en la calle jugaban y los jugadores al principio entrenaban y se aburrían, porque era un método muy aburrido. Se inició con un método muy tradicional, muy con un enfoque muy analítico.
centrado en repetir técnicas aisladas de grandes futbolistas e intentar reproducir un modelo. Intentar reproducir algo que se veía que tenía eficacia. Donde se hacían entrenamientos sin balón. Entrenamientos muy físicos. Donde se priorizaba lo físico por encima del talento. Se priorizaba el estar bien físicamente por encima del saber jugar. Porque en el calentamiento no había balón. En la parte inicial, en la parte del medio, empezaba a haber balón, pero para disimular el físico que se hacía. Y los jugadores solo jugaban en la parte final del entrenamiento. Solo reproducían lo que habían aprendido en la calle, solo reproducían el juego real del fin de semana en la parte final. Porque ahí empezaba a haber una libertad. Empezaban a ser entrenamientos donde empezaba a haber un partido más formal, donde empezaba a haber un partido más parecido a lo que se iban a encontrar el fin de semana. Y este método lo que generaba era poca motivación de los jugadores, porque estaban repitiendo de manera continua técnica aislada, sin relación al juego, sin relación al deporte que ellos amaban. Ellos, en los partidos de 3x3 de la calle, de 4x4, no hacían trabajos de técnica. Se ponían a jugar y se ponían a disfrutar. Y pasaron de jugar y disfrutar en la calle a entrenar de manera aburrida, poco motivante, sin ellos disfrutar. Sin ellos que realmente aprendieran más que en la calle. Y se daba la situación que aprendían más en la calle que en el entrenamiento. Y el jugador tiene 4 bloques. Tiene un bloque de técnica, tiene un bloque de táctica, tiene un bloque a nivel de mentalidad y tiene un bloque a nivel de preparación física. Son 4 bloques que forman parte del jugador, que no están separados. El jugador forma parte de todos estos bloques, donde cada bloque tiene relación con otros, donde mi técnica va a influir en las decisiones que yo tomo. Si yo tomo una decisión, yo tengo que ser capaz técnicamente de resolverla correctamente, de estar focalizado en esa situación y poder resolverla de manera correcta. Al igual que a nivel físico, tengo que ser capaz de reproducir la fuerza que quiero necesaria para que ese pase vaya donde yo quiero. Por lo tanto, todo está relacionado. Todo influye a las otras capacidades. Y el método analítico lo que propone es el trabajar cada capacidad de manera independiente del resto. No conectar la parte técnica con la táctica, ni con la preparación física, ni con la mentalidad. Entrenar por partes. Entrenar cada parte del jugador de manera independiente. En el método analítico trabajamos cada cualidad, cada aspecto de manera independiente, de manera aislada. Entrenamos el pase de manera que simplemente estoy practicando un pase con un compañero, estoy practicando un pase con una pared, pero no hay oposición, porque está de manera aislada, descontextualizada, donde el foco, la concentración, la llevo a la ejecución, a ejecutar ese pase de manera correcta, con la superficie del pie que quiero, con la tensión que quiero, donde el entrenador da las pautas de cómo se debe hacer, donde no puedo interpretar, donde tengo que tener muy claro que el pase lo voy a hacer con esta tensión, con esta superficie del pie, hasta que consiga mecanizarlo, hasta que consiga dominar esa situación, hasta que consiga ser capaz de reproducir ese pase en partido, en entrenamiento, de manera que el míster quiere. De manera que socialmente hemos reconocido que ese patrón es un patrón ganador, que ese patrón es el que marca la diferencia, el que hacen los grandes jugadores. De esos modelos, intentar que nuestros jugadores interioricen cómo se hace, de que reproduzcan el modelo, de que sean capaces de afianzar la técnica del modelo a ellos mismos, sin importar las capacidades que ellos tengan, sin importar si son el mismo perfil que el modelo. Simplemente el modelo lo hace bien y nosotros queremos que él lo implemente. ¿Qué nos permite este método? Una gran mejora de esa cualidad específica, porque hay mucha repetición y mucha repetición con buena corrección me va a permitir ser capaz de afianzar ese contenido que yo quiero trabajar, pero ese contenido va a tener muy poca relación con la lógica interna del juego. Es decir, va a tener muy poca relación con que ese pase yo sea capaz de entender cuándo lo debo realizar. Quizás en una situación de salida a balón toca realizar un pase hacia adelante y otro pase hacia adentro. Un pase hacia afuera y un pase hacia adentro.
En el método analítico voy a entender cómo se realiza ese pase para afuera y cómo se realiza ese pase para adentro. Voy a ser capaz de interpretar qué tensión tiene ese pase, con qué superficie tengo que golpear ese balón. No voy a saber interpretar cuándo ese balón va afuera y cuándo ese balón va adentro, porque no lo he trabajado en contexto, porque no estoy trabajando mi toma de decisión, porque no veo un estímulo y a partir de ahí decido. No, estamos trabajando solo, únicamente, esa situación de un pase fuera, de un pase dentro, con qué tensión, con qué superficie el pie, pero no cuándo lo debo aplicar. Al igual que hemos visto el ejemplo a nivel técnico, puedo trabajar las cualidades físicas individualmente, puedo trabajar la táctica individualmente, puedo trabajar la mentalidad individualmente. Eso es lo que me permite el método analítico. Trabajar esa situación concreta a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel de mentalidad y a nivel físico de manera independiente. Donde puedo mejorar mucho, donde puedo mejorar seguramente más que en el método global, pero no tiene relación con el juego. El jugador no va a entender cuándo debe aplicar eso. Por eso es necesario que también demos ese paso, de que no nos quedemos solo en el método analítico. Por eso surge la necesidad de integrar al jugador en contextos del juego, en contextos donde entienda que esa técnica específica que hemos sido capaces de absorber, es necesario que sepamos cuándo aplicarla, en qué contexto aplicarla, cuándo ese pase va afuera, cuándo ese pase va adentro. Pues está perfecto que yo a nivel de técnica sea capaz de ejecutar esos dos pases, pero yo tengo que ser capaz de interpretar cuándo va adentro, cuándo va afuera. Porque la técnica, sin la táctica, no tiene nada que hacer. Van ligadas la una con la otra. Pues yo puedo decir muy bien, pero si a nivel técnico no tengo esa base de recursos para ejecutar la decisión que yo he tomado, va a fallar. Que si yo a nivel técnico tengo unas limitaciones a día de hoy, no voy a ser capaz de implementar algunas soluciones tácticas, aunque sea la mejor en esa situación. Por lo tanto, la técnica y la táctica van ligadas, al igual que la mentalidad y el físico. Y hay un método que a partir de aquí empieza a surgir, y es el método global, donde pasamos de lo analítico a lo global, donde entendemos que todas las partes son importantes, donde la técnica no es nada si no va acompañada de la táctica, de la mentalidad y de la preparación física, donde todo es un conjunto. Pero aquí surge una primera diferencia. Al principio creemos que el trabajo global es lo ideal. El trabajo global es el paso ideal de lo analítico a aquí, donde empezamos a trabajar todas las capacidades que tiene el jugador, donde somos capaces de relacionar que la técnica va ligada a la táctica, que todo, las 4 capacidades que tiene el futbolista van ligados, y empezamos a trabajarlas todas juntas. Empezamos que en los entrenamientos estamos trabajando ya todos los conceptos de manera global, que no trabajamos la técnica separada de la táctica, que va todo ligado, que la mentalidad afecta a cómo yo voy a resolver situaciones, que mi capacidad física afecta a las decisiones que voy a poder tomar, a dónde voy a poder saltar, que todo está ligado. Y de ahí empezamos a pegar otro salto. Somos capaces de entender que todas las capacidades están ligadas, pero que vienen influidas por un contexto, viene influida por el juego, viene influida por el equipo, viene influida por los principios que nosotros, los entrenadores, definimos. Entendemos el jugador, pero entendemos el contexto. Y entre las dos, vemos que situaciones del juego se resuelven de manera diferente con los jugadores. Donde cada situación, dependiendo del jugador, se va a resolver de una manera o de otra. Y tenemos que ser capaces de que esos contextos, los jugadores los entiendan, los interpreten y a partir de ahí los resuelvan. Porque en el partido están los jugadores de mi equipo y los jugadores rivales. Y ahí competimos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de comprender al resto de compañeros, de comprenderme a mí y de comprender al rival. Comprender qué situación del juego se está dando y a partir de ahí dar respuesta. Si entrenamos solo entendiendo las capacidades del jugador, olvidándonos del contexto, vamos a desarrollar jugadores que no son capaces de adaptarse al contexto, donde ante una situación concreta van a resolver siempre de la misma manera, donde le va a ser indiferente si le viene a apretar
por la derecha, por el medio o por la izquierda. Siempre van a resolver de la misma manera, no van a interpretar, porque son jugadores que están automatizados, son jugadores robots. Y los jugadores robots no les podemos pedir que interpreten, pues los jugadores robots saben, si pasa esta situación, ejecuto esto. Y los jugadores así están limitados. A corto plazo, seguramente tenga mayor rendimiento, tenga mayor eficacia para resolver una situación concreta, pero a la que el rival le tape la solución que está implementando, ese jugador está perdido. En cambio, si somos capaces de crear jugadores que interpretan el juego y a partir de ahí resuelven, que nosotros los entrenadores trabajamos esta situación, pero tienes 1, 2, 3 soluciones a esa situación, a ese contexto que te propone el rival. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de elegir entre la opción A, la opción B y la opción C, somos capaces de decidir la mejor situación. Pero porque lo hemos trabajado, porque hemos visto ese contexto que nos pueden venir a apretar de 3 maneras diferentes. Y a partir de ahí resolverlo con la más adecuada. Pero si no trabajamos al jugador para que decida en función de la situación, vamos a tener jugadores robots, donde me aprietan de esta manera, salgo de esta manera. No tengo opción a interpretar. A corto plazo, los automatismos cerrados me van a permitir tener mayor rendimiento. A largo plazo, me van a limitar. Entonces, depende de nosotros los entrenadores que decidimos. Si crear automatismos cerrados o automatismos abiertos, donde el jugador tiene 3 opciones para resolver esa situación. Y a partir de ahí, a partir de la inteligencia del jugador que nosotros desarrollamos, el jugador va a poder decidir. Por eso, como hemos visto, este siguiente paso que hemos realizado a partir del global es un trabajo más sistémico, un trabajo más enfocado a nuestro modelo de juego, más enfocado a dónde van a estar ubicados nuestros jugadores, en qué sistema, y me permite trabajar todas las partes, pero con su contexto, con su situación de juego, donde esos principios de mi modelo de juego, donde esos conceptos que el equipo debe dominar, los aplicamos al juego, los aplicamos a las situaciones que nos encontramos. Empezamos a entrenar al jugador en que no hay una única respuesta correcta, en que tiene múltiples respuestas y el jugador tiene que ser capaz de interpretar la situación y resolver de la manera que él cree más adecuada. Donde ya no tengo una respuesta a una situación, tengo múltiples respuestas a una misma situación. Donde creamos esos patrones adaptativos a la situación que se adaptan al contexto actual del jugador, al contexto de la situación de partido y le permiten entender la situación de juego real, entender la situación que está pasando en el partido y a partir de ahí interpretarla. Interpretarla de manera que pueda ser capaz de resolverla de la manera adecuada. Donde entenderemos que en salida de balón habrá veces que debemos jugar directo, habrá veces que tengamos que jugar en corto y cuando juguemos en corto habrá veces que tenga que ser un balón dentro, otras un balón fuera y otras girarla. Pero debemos ser capaces de entrenar al jugador para interpretar cuándo se juega corto, cuándo se juega directo. Que esos factores, que esa decisión va a depender de cómo aprieta el rival, de qué me está tapando, qué me está permitiendo el rival hacer. Y a partir de esto, pues se generan 3 metodologías principales. Una primera metodología, como es la periodización táctica, donde todo está enfocado en lo global, pero sobre todo en el modelo de juego, en lo táctico, en que lo táctico prima por encima del resto. Lo táctico es la guía para el entrenamiento, que el modelo de juego está encima de todo y tenemos que ser capaces de ordenar el resto. Este modelo nos permite trabajar la especificidad del partido y entenderlo desde nuestra manera de jugar. Luego tenemos el microciclo estructurado de Paco Cirulo, que no hay ninguna supradimensión por encima, que no está la táctica por encima, donde nos enfocamos en el jugador y tratamos de trabajar todas esas capacidades para que el jugador sea un jugador mucho más completo. Nos centramos mucho más en el jugador que no en la táctica, que no en cómo debemos jugar, pero que siguen estando presentes todas las partes del jugador, donde no trabajamos una en específico. Y en el método integrado tratamos de trabajar las situaciones también unidas, pero no es una metodología tan estricta como la periodización táctica o el microciclo estructurado. Es mucho más flexible
y nos permite irnos adaptando, donde tratamos de evitar esos trabajos analíticos, pero nos permite seguir trabajando esos conceptos más globales, pero sin entrar en aspectos tan complejos como puede llegar a tener la periodización táctica o el microciclo estructurado. Y en las primeras etapas es necesario que hagamos ese trabajo más especializado en la técnica, más especializado en las capacidades coordinativas, más especializado en que tengan esa técnica adecuada para jugar. Y ahí será necesario más trabajos analíticos, más trabajos con mayores repeticiones, con menos oposición, pero a medida que sean capaces de comprender, a medida que sean capaces de interiorizar esos conceptos a nivel técnico, debemos pasar a un segundo nivel donde ya es mucho más global, donde incluso podemos llegar a trabajar ya trabajos más sistémicos, donde estén en sus posiciones, estén en sus roles y sus demandas de la posición y sean capaces de interpretar el juego en función del todo, en función de todas sus capacidades y en función del contexto. Para que empiecen a comprender que lo táctico es igual de importante que lo técnico. Al igual que su mentalidad, cómo estén de cabeza, va a influir en su toma de decisión. Va a influir en cuánto puedo correr ese día. Porque todo está conectado. El jugador es un todo. Y no podemos dividir la técnica de la táctica, de la mentalidad y de la preparación física. Porque cada gesto, cada acción técnica que realizamos debe tener una intención táctica. Trabajamos el pase para superar, para conservar, para progresar, pero trabajamos el pase con una intención, para que el jugador en el partido sea capaz de entender qué intención demanda ese pase. Y no va a ser lo mismo un pase para progresar que un pase para conservar. Por lo tanto, ese pase debemos ser capaces de entender que esa técnica, sin el contexto, es imposible resolverlo. Porque cada técnica se adapta a un contexto. Y el contexto se debe adaptar a la técnica. Porque primero, en la toma de decisiones, percibimos qué está pasando, qué situación se está dando, y a partir de ahí decidimos, en función de mis capacidades y en función del entorno. Valorando esas dos situaciones, somos capaces de ejecutar una respuesta. Por lo tanto, la toma de decisión, percibimos, decidimos y ejecutamos. Pero necesitamos hacer las tres fases. Cuando no percibimos, no sabemos realmente el contexto en el cual estamos, ya la decisión va a ser errónea. Porque no sé el contexto en el cual estoy jugando. Y si no sé el contexto en el cual estoy jugando, no voy a ser capaz de resolverlo de manera correcta. O si lo resuelvo de manera correcta, va a ser suerte. Pero no podemos depender de la suerte. Tenemos que depender de nuestras capacidades, de nuestro talento. Porque cuanto más dependemos de nuestro talento, cuanto más dependemos de nuestra técnica, cuanto más dependemos de nuestra mentalidad, de nuestra preparación física, mejor preparados para el fin de semana estamos. Pero obviamente los jugadores pasan por un proceso, pasan por unas fases, donde primero debo entender que el foco está en que el jugador domine el balón, que el foco está en que domine las capacidades técnicas con él. A partir de ahí somos capaces de integrar a los compañeros, de que el fútbol ya no es solo ellos, sino que me relaciono con compañeros. Luego pasamos a un punto donde aparte de los compañeros tengo adversarios. Adversarios que compiten para robarme la pelota. Y por último, llegamos a un nivel donde domino balón, donde tengo compañeros, tengo adversarios, pero tengo unas tareas a hacer. Tengo una intención a hacer. Tengo que progresar. Por lo tanto, esa intención me va a marcar qué tengo que ejecutar, qué acción debo decir. Y cuando ejecutamos, puede ser que haya un fallo a nivel técnico, que haya un fallo a nivel táctico, que haya un fallo a nivel de un déficit de haber entendido esa situación, o que haya un déficit a nivel de que no estoy con la confianza suficiente. Por lo tanto, debemos entender los entrenadores que cuando el jugador falla puede darse por estas cuatro razones. Porque quizás no ha entendido la situación. Pero quizás el fallo está a nivel técnico. Quizás el fallo está a nivel de mentalidad. O quizás el fallo está en que no ha percibido. Los entrenadores debemos ser capaces de, ha fallado, perfecto, pero ¿qué tipo de fallo es?
¿Dónde está el error realmente? ¿En que no ha percibido? ¿En que no ha sido capaz de tomar buena decisión con la información que tenía? ¿En que no ha sido capaz de resolverlo bien a nivel técnico? ¿O de que no ha sido capaz a nivel de mentalidad porque tenía poca confianza, pero realmente sí que domina esa situación? Debemos entender en qué ha fallado para poder darle una respuesta, para poder ayudar al jugador. Y a partir de aquí vamos a ver 3 ejemplos, ¿de acuerdo? De una tarea analítica donde trabajamos esa situación de un desmarque, quizás a espaldas, donde se podría dar esta situación de 3 para 2, donde el jugador entiende el desmarque hacia dónde debe ser, donde tiene que picar a la espalda del rival. Y esa tarea, sin rivales, sin oposición, nos permite que el jugador interiorice esa situación de desmarque. Pero si no lo trasladamos luego a algo global, a algo donde entienda esa situación, donde entienda que el rival le va a condicionar ese desmarque, donde el rival le va a decir dónde tiene que desmarcarse o dónde tiene que venir a recibir, no vamos a ser capaces de que el jugador interprete el desmarque hacia dónde es. Y una vez dominamos esta situación global, dominamos esta situación, por ejemplo, de este 2 para 1, donde ese desmarque vamos a interpretar dónde debe ser, si debe ser a la espalda, debe ser al costado. Cuando una vez dominamos esa situación, pasamos a un trabajo sistémico. Pasamos a un trabajo donde ya está el sistema de juego, donde ya está el modelo de juego, donde cuando consigo repetir esos pases, soy capaz de conectar con la última línea para jugar de cara y a partir de ahí esa situación de 3 para 2, donde el modelo de juego ya está, donde los interiores llegan, donde los puntos descargan de cara para romper a espalda. Pero es imposible, si no tenemos esas capacidades técnicas trabajadas de manera correcta, llegar a este nivel de trabajo sistémico, porque todo necesita una progresión, porque está claro que el fútbol ha evolucionado, que pasamos de lo analítico a lo global y de lo global a lo sistémico, pero eso no significa que el trabajo analítico no sirva, que el trabajo analítico no nos permita trabajar lo que queremos. El trabajo analítico nos permite perfeccionar una situación concreta de juego, perfeccionar una capacidad específica, porque hay mucha repetición y el jugador con repetición, con variabilidad, con repetición de calidad, es capaz de mejorar, es capaz de aprender. Y al haber mucha repetición me permite corregir, poner el foco, y al haber mucha repetición me permite corregir, poner el foco, poner la atención en lo que estoy haciendo, poner la atención en la ejecución. Porque no hay rivales a los cuales tengo que prestar atención. Solo me tengo que enfocar en trabajar esto. Y el trabajo analítico me permite mejorar esa situación concreta, mucho mejor que lo global, mucho mejor que lo sistémico, pues no tengo oposición. Pero no nos podemos quedar solo en el trabajo analítico. Pues el trabajo analítico está descontextualizado. El jugador entiende a nivel técnico cómo resolver esa situación, pero no entiende cómo interpretar la situación del juego, cuándo debe aplicar esa técnica. La clave está en encontrar el método necesario para cada situación. Hay situaciones donde si el jugador tiene un déficit a nivel motor, donde tiene un déficit que no entiende la situación, cómo resolverla a nivel técnico, pues quizás tenemos que pasar al método analítico. Quizás tenemos que repetir mucho y poner el foco en esa parte técnica. Pero quizás el fallo está en la percepción o está en la resolución del problema, está en la toma de decisiones. Ahí el método analítico no nos va a ayudar. Por el método analítico solo valoramos una parte. Si el error está en la toma de decisiones o en la percepción de la situación, del contexto del juego, el método analítico a ella no nos sirve. Porque no queremos jugadores robots. No queremos jugadores que hay un contexto y resolvemos de una manera siempre igual. Pues son jugadores muy predecibles. Y tenemos que ayudar a que los jugadores sean inteligentes, sean capaces de ser autónomos y resolver por ellos mismos. Y los trabajos globales, los trabajos sistémicos, van a permitir trabajar esos componentes, trabajar esa percepción,
trabajar esa decisión y trabajar esa mentalidad. Por lo tanto, los tres métodos son necesarios, pero es necesario que entendamos cuándo debemos aplicar cada uno. Cuándo el trabajo analítico es lo más recomendable, cuándo el trabajo global es lo ideal y cuándo ya estamos capacitados para implementar el modelo de juego. Ya estamos capacitados para que el jugador interprete su rol dentro del sistema, interprete qué debe hacer en su posición específica. Y eso lo decimos los entrenadores. Eso es lo que nos aporta entender cuándo debemos trabajar cada situación. Entender qué metodología debemos aplicar en cada situación. Y yo durante una sesión puedo trabajar de manera analítica, puedo trabajar de manera global y puedo trabajar de manera sistémica. Puedo realizar los tres tipos de trabajo, pero debo entender el porqué. El por qué trabajo analíticamente, el por qué trabajo de manera global y el por qué trabajo de manera sistémica. Debo entender qué me aporta y qué le aporto al jugador con cada tipo de tarea. Espero que te haya servido y nos vemos muy pronto. Cuídate.